Este tutorial es para el cálculo de etapas en un sistema de extracción. Vamos a comenzar considerando este ejemplo para poder seguir los pasos y que más o menos lo entiendan. Bueno, en este ejemplo nos dicen que un sistema de lixiviación a contracorriente multietapa se emplea para extraer aceite a partir de 1000 kilogramos de semilla. Es importante ir identificando nuestra información. De semilla de girasol, una concentración de 18% de aceite. Se emplean unos 450 kilogramos de hexano puro, que va a ser nuestro solvente, y en cada etapa sale un lodo con 75% de inertes. Se espera que los residuos de aceite en el lodo final contengan menos del 1% de aceite. El problema es para calcular el número de etapas. Primero, antes que nada, necesitamos recordar que este es el balance que vamos a estar utilizando para nuestro sistema de extracción. El balance general sería entonces lo que se alimenta al extractor con el disolvente. La muestra con el disolvente es igual a lo que se extrae y el residuo. Este es de acá arriba. Ese es nuestro balance general. Ahora, de la información que nos ofrece el problema podemos determinar algunos aspectos, como habíamos practicado en clase. Nos dice el problema que estamos ingresando 1000 kilogramos de semilla de girasol. Entonces, eso sería nuestro ingreso de muestra. Nos dice también que esta semilla tiene 18% de aceite, lo cual quiere decir que nuestra fracción de soluto sería el punto 18. Obviamente, con la semilla no estamos incluyendo ningún solvente, entonces esperamos, o la idea es que nuestra fracción de solvente en el feed sería una muestra, sería de 0, y por consiguiente nuestros inertes deben de ser el complemento, punto 82. También nos dice que se emplean 450 kilogramos de hexano puro, que sería nuestro solvente, 450 kilogramos. Obviamente nuestro solvente estaría libre de solutos y libre de inertes, y por ende la fracción de DA sería 1. Del residuo sabemos que cada etapa debe tener un lodo con 75% de inertes. Pues la fracción de inertes en el lodo tendría que tener 75%. Por nuestro residuo, también sabemos que no debe tener más del 1% de aceite residual. Entonces la fracción de B sería 0.01. Y por último, nuestra fracción de solvente sería el complemento. Punto 24. En ese problema desconocemos cuánto se extrajo de la etapa de extracción y tampoco las fracciones de solvente, soluto o inertes. Para eso vamos a desarrollar un balance. Este balance es importante para poder graficar. Entonces vamos a comenzar con nuestro balance general que habíamos mencionado. A este punto desconocemos algunos factores. Aquí conocemos solamente que conocemos el ingreso de nuestra muestra, el ingreso del solvente, pero desconocemos el ingreso del residuo, y del extracto. Esta sería nuestra primera ecuación. Vamos a poner por aquí. Esta es nuestra primera ecuación. Más adelante podemos hacer un balance para el solvente, en el cual sabemos que del ingreso la muestra no contiene ningún solvente, entonces solamente el disolvente estaría participando de este lado. Sería igual a el solvente que quedará en el extracto y en el residuo. Entonces sustituimos lo que conocemos, que en este caso serían los 450 kilogramos de solvente que conocemos por la fracción de DA en el solvente, y desconocemos a este punto el contenido
de extracto o la fracción de solvente en el extracto, así como la de residuo en el residuo, de solvente en el residuo y el residuo. ¿Vale? Esta es nuestra segunda ecuación. Para el balance del soluto, sabemos que el soluto viene en la muestra, en el ingreso de la muestra, y conocemos la cantidad y conocemos la fracción. Y también sabemos que en el residuo no queremos o no debería de haber más del 1%. ¿Okay? Entonces lo tenemos aquí y sustituimos lo que conocemos, una vez más. Y esta sería nuestra tercera ecuación. ¿Okay? Así. Para el balance de los inertes sabemos que los inertes entran a partir de la muestra, ¿okay? Que trae un 82% de inertes, y solamente se depositan en una fracción de 75% en el residuo. O sea, aquí igual sustituimos lo que conocemos y en este punto ya podemos sacar el valor de R. ¿Okay? Una vez que tenemos este valor de R, podemos sustituir nuevamente en nuestra ecuación, nuestra primera ecuación, que es la del balance general. Entonces tenemos F, que sí conocemos, más el solvente, que también conocemos, menos R, que nos acaba de dar. ¿Okay? Entonces con esto sacamos nuestro valor de extracto. ¿Okay? Bueno, ya teniendo este valor de E, podemos comenzar a sustituir en nuestras ecuaciones 2 y 3. En el 4 era nuestra cuarta ecuación. Entonces, en esta ecuación, igual sustituimos lo que ya conocemos y nos da nuestro valor, ¿no? Igual acá, en la ecuación número 3 del soluto, sustituimos lo que conocemos. Ya tenemos todo y solamente nos queda de incógnita la fracción de soluto en el extracto. Y ya, con esto obtenemos toda la información que necesitamos para graficar, principalmente estos dos valores de acá. Voy a marcar para no perderlos de vista. Muy bien. Ahora, para graficar, tienen un diagrama en sus documentos de Blackboard, en los materiales de apoyo, que se llama diagrama de lixiviación y viene algo así. ¿Okay? Yo les recomiendo que no utilicen la gráfica justamente aquí en Excel porque no van a poder graficar las líneas fuera del área de la gráfica. Entonces, lo que yo hago es copiar esta gráfica, abrir un documento de Word y pegarla en el documento de Word, pero como una imagen. No como gráfica. Si lo hacen como gráfica va a ser como si fuera un extracto del Excel y tampoco van a poder graficar. Ahora, mi segunda recomendación es háganlo en una hoja donde tengan suficiente espacio hacia abajo porque van a tener que extender las líneas de gráfica. Ok, la primera etapa, lo primerito que hay que hacer es identificar perfectamente el eje X corresponde al eje de los solutos, al eje B, y el eje Y de la gráfica corresponde al solvente A. Ok, entonces primero de las fracciones que calculamos previamente, acá nuestros cálculos, okay. Identificamos los valores que necesitamos identificar, localizar estos dos valores y graficarlos, ¿ok? La fracción de el extracto de solvente es 0.526, vamos acá y con una línea, esto si lo hacen a mano probablemente, o sea que lo impriman y lo dibujen a mano, será mucho más práctico que tratar de intentar hacerlo en la computadora, ¿okay? Por varios motivos. Entonces es 0.526 y voy a subir un poco el zoom para trabajar mejor. ¿Okay?
punto punto 52.6, que debería de ser por aquí más o menos, y trazo una línea. ¿Okay? Hasta chocar con la hipotenusa. Voy a poner así. Luego tengo que trazar o graficar la fracción de soluto, que es punto 47.4. 46.47. Ya me quedo un poquito. 47. No, pues más para acá, ¿verdad? A ver, este punto de intersección aquí se conoce como, bueno, desde este punto de intersección, más o menos ahí, tenemos que trazar una línea hacia el centro o hacia el origen de la gráfica. ¿Sí? Esta línea va a ser nuestra primera línea de extracción y la vamos a llamar E1. Vamos a poner E1, para que no se nos pierda. Bien. Okay. Después, en base a lo que sabemos del residuo, de los inertes en el residuo, punto 75, necesitamos graficar lo correspondiente que complementaría en el soluto y en el solvente. Entonces, de punto 75, 1 menos punto 75 sería punto 25, y habría que marcar y graficar desde punto 75 de el soluto, ¿okay? Hasta desde punto 25, perdón, del soluto hasta punto 25 del solvente. Esta línea aquí la vamos a llamar R. Esta primera intersección se llama R, quiero ponerla en el color que identifiquemos. ¿Okay? Verde cero. Okay. Entonces, sobre esta línea, veamos esa intersección, se va a llamar R. Vamos a sacar el texto. Acá. Vamos a poner R1. Dejarlo por acá que no se estorbe. Pues, una vez que tenemos esto, lo demás que tenemos que hacer es graficar, marcar perfectamente bien del solvente, se ahora aquí, la fracción de solvente en el residuo, que es punto 24. Hay que marcarla sobre la línea, identificarla sobre la línea del solvente y marcarlo sobre nuestra línea que hicimos para hacer la intersección de R1. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, este pequeño puntito que voy a tener aquí. Les digo que hacerlo a mano probablemente sería una mejor opción porque seguramente pueden tener mayor precisión en colocar esta información correctamente, sin que sea por el tamaño de las figuras y eso es lo que los limita. Entonces, punto 24, donde choque con la línea, que va a ser básicamente casi iniciando, más o menos. Ok, y entonces comenzamos con la parte gráfica. De aquí vamos a localizar el valor de
de la fracción de soluto en la entrada, que es punto 18. ¿Okay? Localizamos ese punto 18, insertar una línea. Y lo que vamos a hacer es, una vez que identifiquemos, localicemos ese punto 18, que va a ser como por aquí más o menos, vamos a trazar una línea que va desde esta intersección aquí de E1, pasando por este punto, y vamos a prolongar por ese punto de la fracción de soluto la entrada, y vamos a prolongar la línea suficiente como para generar otro cruceado. Así. ¿Okay? Estas líneas van a ser nuestras etapas. Una vez que estamos aquí, lo que sigue sería graficar el punto de intersección este nuevo punto de intersección desde el origen, que desde el 1 sobre el eje del solvente, que va a pasar por encima, tendría que pasar por encima de la línea que generó el cruce de R1. ¿Okay? Por encima de nuestro R, N, hasta hacer una intersección con nuestra línea R1. Veo que hay que prolongar estas líneas suficiente. Para este punto que marcamos aquí, correspondiente al solvente, lo vamos a llamar Rn. Por acá, ok, entonces, ya una vez que tenemos esto, nuestro siguiente paso es graficar el punto E1, y lo que hacemos para lograrlo es hacer una línea, sacar, que va desde esta intersección que acabamos de generar hacia la línea o la hipotenusa de la gráfica, y debe de cruzar por esta nueva intersección que acabamos de generar. Entonces, ahí más o menos. ¿Okay? Este nuevo punto se llama E2. ¿Okay? Seguimos graficando al marcar una línea desde este nuevo punto de 2 hacia el origen nuevamente de la gráfica.
Y este punto lo vamos a llamar R2. Esta nueva intersección se llama R2. Ahora, bien, tenemos R1, tenemos R2, así, y continuamos graficando. Ahora, buscando una intersección desde este punto de origen fuera de la, o este punto de intersección fuera de la gráfica, y que pase por encima de este nuevo punto R2 hasta nuestra línea hipotenusa. Pues por ahí en medio. Perfecto. Y llamamos este nuevo punto E3. Efectivamente. Continuamos graficando. Mismo paso. Y volvemos a graficar desde ese punto E3 hacia el origen de la gráfica. Y este proceso básicamente tiene que seguir y seguir hasta que lleguemos a un punto en el que esta última línea deberá de cruzar por encima de nuestra RN. ¿Ok? Entonces espero que todavía nos falta un poco. Un seleccionado cruce R3. Solamente 3. R3. Continuamos graficando desde la intersección fuera de la curva de la gráfica hacia la hipotenusa y cruzando por encima de R3. Mucho cuidado con el punto. Okay, esta sería nuestro punto E4. Seguimos graficando. Ahora habrá algunos ejercicios, algunos ejemplos en los que las etapas de extracción serán 2, 3 y habrá unas en las que tendrán 6, 5 diferentes extracciones, ¿no? Para este ejercicio, normalmente tu última etapa deberá cruzar por encima de RN. Pues aquí ya terminamos su gráfica y contamos 1, 2, 3, 4 etapas de extracción. Entonces, idealmente, este problema que hemos resuelto, okay, tiene 4 etapas de extracción. Este problema tenemos acá con estos datos, ¿sí? N es igual a 4 etapas de extracción. Y ya, esa es la forma de graficar nuestro sistema de extracción y determinar las etapas por las que debe pasar. Ahora, este ejercicio deberán hacerlo con cada uno de los valores que les dio su experimento. Tendrán valores diferentes de extracto a los 30 minutos, otros valores a los 45, posteriormente a la hora y hora 15. Entonces habrá que hacer una gráfica con un balance
para cada uno de los escenarios y sus gráficas correspondientes para determinar las etapas de extracción. Si llegan a tener dudas, vuelvan a repasar el documento y pueden usar de nuevo este tutorial, por supuesto, y espero que no tengan ningún problema resolviéndolo. Ahora que ya vimos cómo se hace un ejemplo de los cálculos de las etapas de extracción, pueden ustedes comenzar a hacer lo que ocurre con su ejemplo práctico. Ahora, en su ejemplo práctico, de entrada, con los datos que ustedes tomaron, las masas que fueron pesando, pueden determinar cuántos son los residuos que tienen, ¿ok? La entrada ustedes la conocen también, son los 2 gramos de cacahuate que teníamos, y recuerden que el valor de grasa o del soluto, vamos a utilizar el valor teórico que correspondía a 49.66%. ¿Okay? De solvente también conocen que tenemos 70 mililitros. Entonces, para determinar las fracciones del residuo, vamos a ir para acá. El residuo en sí corresponde en peso a lo que serán los lodos y por ende al cacahuate húmedo que pesaron en cada uno de los ensayos. ¿Okay? Esa sería nuestra R. Ahora, para determinar la fracción de solvente, basta con determinar la resta del cacahuate húmedo menos el cacahuate seco para saber cuánto solvente se evaporó después de la extracción. ¿Okay? Con eso pueden sacar su cantidad en masa de solvente y posteriormente van a sacar de cada uno los diferentes porcentajes o las fracciones. Para el soluto tienen 2 opciones, ya sea que a la grasa teórica que conocemos del cacahuate al ingreso le resten el extracto que salió del vaso de Goldfish, ¿okay? Y con eso pueden obtener igual la cantidad de grasa extraída, cantidad de grasa que realmente se quedó en el residuo, que no se logró extraer, o pueden hacerlo restándole a la grasa teórica la resta o la diferencia entre el cacahuate al inicio y el cacahuate seco, al inicio del proceso de extracción y seco al final del proceso de extracción. Cualquiera de estas dos podría darles un resultado coherente. Ahora, no van a ser resultados exactamente iguales. He aquí una parte que tendrán que justificar. ¿Okay? Recuerden que si utilizan este proceso o esta operación, aquí el cacahuate pasó por un proceso de secado posterior y al inicio nosotros no lo teníamos en una estufa, entonces aquí podría haber por ahí algo de ruido. ¿Okay? Y por otro lado, si lo hacemos a través de esta ecuación, necesitaremos nada más asegurarnos que efectivamente todo lo que pesamos en ese vaso de Goldfish al final era solamente grasa extraída. Por último, los inertes, la fracción de inertes la podrán calcular a partir de la diferencia entre el cacahuate húmedo, los lodos iniciales, menos el solvente, menos los solutos. Con eso tendrán su fracción. ¿Okay? Con esta información están listos para comenzar sus cálculos para su práctica.